y a compartir el contenido. Me indican, por favor, si están viendo mi cuaderno. Sí, profe. Ok. La semana pasada y las últimas semanas hemos ya cruzado el umbral de la segunda ley de la termodinámica. Trabajamos bastante la primera ley y ahora estamos trabajando la segunda. Vimos todo lo que fue el desarrollo de la eficiencia de una máquina, lo que fue el coefficient of performance en el caso de un refrigerador o de una bomba de calor. Logramos exponer que es posible utilizar la eficiencia como una herramienta para determinar la espontaneidad o no de un proceso, pero que dijimos que no era suficiente. Desarrollamos por eso entonces la definición de entropía. ds es igual a la diferencial inexacta del calor con respecto a la temperatura. Y de acuerdo a la desigualdad de Clausius, pudimos desarrollar otra herramienta para la espontaneidad, pero con la diferencia de que la desigualdad de Clausius únicamente me ayuda a explicar esa espontaneidad o no espontaneidad o reversibilidad en el sistema, no en el global, no en el universo, no en el total. Para eso necesitábamos la entropía del universo, la entropía total, que sí es una herramienta más eficiente para indicarnos si un proceso se puede dar de manera espontánea o no, llegando a concluir que al final de cuentas, si tuviéramos una entropía positiva y grande, el proceso es irreversible o espontáneo. Una entropía del universo o total igual a 1 es de un proceso en el equilibrio y una entropía negativa es un proceso pues no espontáneo. ¿Ok? Y esa sí nos servía como una herramienta bastante eficiente, aunque no la definitiva. Ya entonces con esto podemos tener claro que la primera ley de la termodinámica lo que me pide son procesos, ojalá exotérmicos, liberar energía, y la segunda ley pues me dice tal cual, ojalá la entropía sea muy positiva, que los grados de libertad aumenten y la pérdida de información sea mayor. Bueno, y también vimos la interpretación molecular de la entropía a partir de la constante de Boltzmann y cómo la definición de Boltzmann de probabilidades, grados de libertad, relaciona la entropía con esos grados de libertad a partir de la fórmula S igual KB logaritmo neperiano de W. ¿Ok? Todo esto, repito, entonces es segunda ley de la termodinámica. Ahora, vamos a trabajar un poquito más porque, en la parte matemática, porque habíamos definido que la entropía es la variación del calor con respecto a la temperatura. Y eso nos queda excelente. Vamos en muy breve, tal vez la próxima semana, a desarrollar las cuatro ecuaciones que son pilares de la termodinámica. Esas cuatro patas que sostienen la mesa de la termodinámica. Hoy vamos a obtener dos, bastante sencillas, pero que son muy útiles. Estas ecuaciones son literalmente aquellas que sostienen el cálculo matemático de la termodinámica, porque nos permiten conocer las principales variables que hemos estudiado hasta el momento. Entonces, vamos a ver los diferenciales de energía interna y de entalpía. Los diferenciales de energía interna y entalpía, pero en términos de la entropía y entalpía en términos de entropía. O sea, por así decirlo, es una forma de generar un puente entre la primera y la segunda ley. De acuerdo a la primera ley,
yo tengo que la energía interna es igual al calor más el trabajo. Por lo tanto, de una forma más específica, el calor es el dU es igual al dQ menos la presión externa en un proceso irreversible por dV. ¿Ok? Ahora bien, esto es un tema global en un proceso, digamos, irreversible. Si se tomara un paso reversible, obviamente la presión externa se convertirá en una presión interna. Tomando un paso reversible, pues entonces podemos llegar a una formulita muy parecida, simplemente que es du dq menos p por dv. Pero esto me permite desarrollar que el dq, de acuerdo a la segunda ley, es TdS. Paso la temperatura a multiplicar el diferencial de la entropía y entonces obtengo que el cambio en la energía interna es temperatura por el cambio de entropía menos la presión por el cambio del volumen. Esta es una de esas primeras diferenciales de las patas de la mesa de la termodinámica, porque me permite relacionar primera con segunda ley. Luego vamos a ir viendo que con esta ecuación y con un poco de desarrollo matemático, a partir de las ecuaciones de estado de los gases, puedo obtener las variables de energía interna, de entalpía o de entropía a partir, repito, de la ecuación de estado. Si yo hiciera algo muy similar con la entalpía, obtendría otra ecuación que sería dH es igual a TdS más V dP. Esta es otra de esas pilares de la ecuación termodinámica. Tengo dos, me van a faltar dos, pero las vamos a ver en breve cuando ya podamos unificar primera y segunda ley en un concepto global. ¿Ok? Pero, vean qué interesante, así como nosotros vimos, no sé si ustedes recuerdan, para el cálculo de energía interna y de entalpía, vimos una serie de diferenciales, porque esos diferenciales son los que necesitamos calcular para obtener entalpía y energía interna. Recuerdan que poníamos energía interna era du de v más du dt, el du de T a V era el CP, o perdón, el CV, luego estaba el coeficiente de Joule-Thomson, en el caso del DH. Algo parecido puedo hacer a partir de la entropía con el volumen, la temperatura y la presión. Sacar esos diferenciales para calcular apropiadamente la entropía. Yo puedo decir que la entropía es una función que depende de la temperatura y la presión, pero también puede ser una función diferente que dependa de la temperatura y el volumen. Conociendo esto, entonces yo puedo sacar los distintas diferenciales. Yo puedo decir entonces que la entropía es igual a ds de t a p por dt más ds dp a t por dp para el caso de la primera, o bien si fuera con el cambio del volumen, ds dt a v dt más ds dv a t dv. Es decir, si yo quisiera conocer la entropía de un proceso determinado, necesito evaluar estas cuatro derivadas parciales para conocer el cambio en la entropía. Fácilmente les puedo decir dos, así como sacábamos el CP y el CV, prácticamente aquí también lo tenemos. El ds de TAP, el ds
dt a P, o sea, la variación de la entropía con la temperatura a presión constante, es igual al NCP molar entre T. ¿Ok? Vean que se parece bastante a los cálculos que habíamos hecho de energía interna. Nuevamente, cambio de entropía con la temperatura a presión constante es el NCP, pero entre T. ¿Se acuerdan que el du de T a P era el CP? Y el du de T a V era el CV. Aquí es ds de T, es el CP o el CV, pero entre la temperatura. Porque también podemos obtener la otra, que es que ds de T a V es igual al NCV molar entre T. Entonces ya tendría yo dos ecuaciones, dos formas de obtener, de aplicar y de resolver y de evaluar estas cuatro derivadas parciales para obtener la entropía de un proceso en particular. Voy a dejar expresadas las otras dos, porque si ustedes lo ven, lo que acabo de hacer es simplemente explicarles o darle la fórmula del ds de t y del ds de t a v y a p, perdón. Me faltaría el cambio de la entropía con la presión a temperatura constante y el cambio de la entropía con el volumen a temperatura constante. Para esos casos, voy a dejar expresadas las ecuaciones porque después las vamos a ir resolviendo cuando tengamos un poquito más de expertise y un poquito más de materia para poder aplicarlas. El ds dv a t sería el ds dv a temperatura constante es igual a 1 sobre t por la derivada de u con respecto a v más la presión. Ay, perdón. Más la presión. Esa sería la variación de la entropía con el volumen a temperatura constante. Luego vamos a poder desarrollar ese du de v. ¿Ok? Vean que para el caso entonces, también voy a sacar una para que sea con la presión, pero a temperatura. Podrán ustedes imaginarse que es muy similar, únicamente que esta tiene entalpía. 1 entre la temperatura por la derivada de la entalpía con respecto a la presión menos el volumen. Todas estas relaciones, chicos, son bastante útiles porque posteriormente vamos a ir viendo que yo puedo aplicar diferenciación y obtener, por ejemplo, este du de v o este dh de p. ¿Ok? Simplemente para que lo tengan en consideración. Después de hacer un poco de desarrollo, puedo sacar, digamos, agregar estas derivadas parciales y ponerlas en el diferencial total. Puedo obtener otras ecuaciones y una de las cosas que es muy útil que les voy a dar desde ya es, por ejemplo, a partir de estas ecuaciones que hemos visto, una que es bastante útil y van a ver por qué. Esta del DHDP, eso son a temperatura constante, por cierto, T y a T. El DH dP a temperatura constante es igual a V menos la temperatura por la variación del volumen con respecto a la temperatura. ¿Qué ventaja tiene esta ecuación con respecto a otras de las que hemos escrito hoy? Que esta ecuación que acabo de colocar acá, chicos, si ustedes ven, para obtener el DH de P a T, puedo tener la ecuación de estado, despejo V, la derivo con respecto a T, multiplico por T,
se lo resto al volumen y puedo obtenerla de la ecuación de estado. Vean que esto es muy, muy interesante. Entonces, ya lograría yo resolver el DH de PAT a partir de mi ecuación de estado, porque si ven el lado derecho de esta ecuación, solo la puedo obtener a partir de una ecuación de estado. Esto es muy, muy importante porque entonces nos ayuda a comprender lo que tanto les he venido diciendo de, ¿cómo decirlo?, de intentar generar puentes entre las distintas áreas de conocimiento que hemos visto en el curso. Un curso que esté bien planificado, y no es que me voy a echar aquí yo flores, un curso que esté bien planificado debe ser un curso en el cual todos los componentes vayan conectándose entre sí, que tengan un sentido lógico y que a posteriori ustedes puedan verlo y decir, ah, mira, ya entendí por qué vimos ecuaciones de estado, ya vi por qué vimos primera ley, ahora voy viendo por qué la segunda ley y cómo ir obteniendo todos esos componentes conectados entre sí para llegar a expresiones como esta, porque, repito, la belleza de estas ecuaciones es que nos permiten obtener variables termodinámicas a partir de ecuaciones de estado. Eso es muy, muy, muy valioso. Algo parecido podría ser con la otra, el du de VAT. El du de VAT, si hago también un poquito de desarrollo, el du de VAT a partir de una ecuación de estado sería T por dp dt menos P. Otra vez, otra hermosísima ecuación que me relaciona variables termodinámicas con ecuaciones de estado. Esto es sumamente útil, chicos, sumamente útil. Perdón, tal vez es porque yo por años he trabajado en esto y me gusta mucho la termodinámica porque además de sacar la situación matemática, nos permite aplicarla en la vida cotidiana o hacerla a nivel de laboratorio, ¿ok? De hecho, de la primera y a partir de los conocimientos que adquirimos con la primera ley, ustedes recuerdan que estaba el coeficiente de Joule-Thomson, que el coeficiente de Joule-Thomson estaba asociado con variaciones para la diferencial de la entalpía, de la entalpía, sí. Eh, yo podría calcular el coeficiente de Joule-Thomson a partir de una ecuación de estado. Y yo tengo que el coeficiente de Joule-Thomson es igual a T por la variación del volumen. Ay, perdón, chicos. Por la variación del volumen con respecto a la temperatura menos el volumen y todo dividido entre el Cp. ¿Ok? Esto, chicos, es una, de hecho, obviamente lo sacaríamos de la que está ahí de la entalpía con la presión. T por la variación del volumen con la temperatura menos el volumen entre el Cp me permite obtener el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Ok? Y repito, con la gran suerte de que lo podría obtener a partir de una ecuación de estado. Hemos llegado a un punto de gran madurez, chicos. Ya la semana 8 y hemos desarrollado en lo posible o he intentado que veamos la termodinámica, comprendamos la termodinámica a partir de sus ecuaciones. El desarrollo de la ecuación, ustedes lo han demostrado con los quizzes y con los argumentos que cuando lo debatimos, que están comprendiendo los principales conceptos y eso para mí es lo más importante del curso. Que le agarren el cierto gusto, que se den cuenta que la termodinámica pues aunque puede llegar a ser difícil por la matemática que incluye, no es que es difícil, es simplemente que requiere de tiempo, dedicación y paciencia para ir conectando todos los distintos temas. ¿Ok? Eh, quiero antes que nada, y después de todo esto, definir la tercera ley de la termodinámica, porque todavía nos quedaba pendiente.
La ley cero, que recuerden que se llama ley cero, aunque fue la última que se nombró, que se representó, la ley cero se encarga de lo que es la definición de temperatura. ¿En qué consiste? ¿Qué es una temperatura? La primera ley, conservación de la energía. Segunda ley, entropía, eficiencia de una máquina, afines. La tercera ley de la termodinámica, así como la segunda me indica un punto máximo al que puedo llegar, que es el de infinito, porque la entropía tiende a ser infinita dada el universo, a alcanzar máximos. La tercera ley de la termodinámica, voy a ponerla por acá. Tercera ley de la termodinámica. La tercera ley dice, la entropía de todos los materiales cristalinos perfectos, la entropía de todos los materiales cristalinos perfectos se aproxima a la misma constante. Se aproxima a la misma constante cuando la temperatura se aproxima a 0 Kelvin. Cuando la temperatura se aproxima a 0 Kelvin. ¿Ok? Una forma de enunciarla. Entropía de todos los materiales cristalinos perfectos se aproxima a la misma constante cuando la temperatura se aproxima a 0. En una explicación un poquito más clara tal vez, lo que la tercera ley de la termodinámica me dice entonces es, si yo tengo un cristal perfecto, conforme más yo me acerque a la temperatura absoluta, al cero absoluto, ese cristal tiene una entropía perfecta y constante que es prácticamente cero. O sea, ¿cómo lo digo? Así como la segunda ley me dice que las entropías siempre tienden a un máximo, la tercera me dice que existe un mínimo. Y ese mínimo de energía, ese mínimo de entropía, se obtiene cuando estamos en un cristal perfecto cercano a los 0 Kelvin. ¿Ok? Son como los dos límites que me da la segunda y la tercera ley con respecto a la entropía. Segunda ley, cantidades máximas, cantidades infinitas de entropía. Tercera ley, una entropía mínima que se va a obtener en cristales perfectos cuando la temperatura, perdón, se aproxime al cero absoluto, al 0 Kelvin. ¿Ok? Esto es bastante importante y ahorita en breve vamos a ver la razón de la importancia de esta tercera ley. De hecho, les voy a pedir, chicos, que por favor, con respecto a esta ley, podamos estudiar lo que se llama la teoría de la capacidad calórica de Debye. Teoría de la capacidad calórica de Debye. Si pueden ustedes buscar un poquito de referencias y explicaciones, a grosso modo, lo que la teoría de la capacidad calórica de Debye dice es que la capacidad calórica a volumen constante es igual a A por la temperatura al cubo y el Cp B por la temperatura al cubo. Y lo que me indica es que a bajas temperaturas no hay una diferencia significativa o medible entre el Cp y el Cv. ¿Ok? Pero les dejo por favor a ustedes un momento para que intenten resolver y justificar un poquito más este material adicional que complementa muy bien la segunda y la tercera ley de la termodinámica.
Teoría de la capacidad calórica de Debye. Ahora, vamos a ver. Hemos introducido el concepto de entropía. Así como hemos trabajado con la entalpía y con la energía interna en reacciones, necesitamos también alguna forma de calcular entropías de reacciones químicas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtener cambios de entropía? Como lo pongo, ¿cómo obtener cambios de entropía en reacciones químicas? Así como lo hicimos con la entalpía y con la energía interna, aunque con la energía interna era pues un paso adicional a calcular entalpías estándar, molares parciales, y luego aplicar aquella formulita de delta U es igual a H menos RT delta N. ¿Ok? Si yo tengo una reacción en general, voy a poner, qué sé yo, el coeficiente 1 por el reactivo 1 más el coeficiente 2 por el reactivo 2 más más el coeficiente I por el reactivo I, y esta reacción me da el coeficiente, otra vez, qué sé yo, 1 por el producto 1 más el coeficiente 2 por el producto 2 más el coeficiente J por el producto J, una reacción infinita, lo que queramos. ¿Cómo vamos a calcular la entropía de esa reacción? Pues es muy similar a como lo hemos venido haciendo antes. La entropía va a ser igual entonces a la sumatoria desde J igual 1, bueno, desde I igual 1 hasta J de los V sub I, P sub, perdón, V sub I, los coeficientes estequiométricos, por las entropías, por los S sub I estándar, menos la sumatoria. Voy a poner aquí en lugar de I, chicos, perdón, para que no se confundan, voy a poner aquí K. Desde I igual 1 hasta K de V sub I, S sub I estándar de los productos. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que lo que necesitamos hacer, voy a poner aquí, perdón, aquí queda más sentido, SJ, SK. ¿Qué son esas entropías S0? Son entropías molares parciales estándar. O sea, yo puedo obtener esos valores de ese estándar de las tablas que ustedes tienen disponibles desde hace semanas. Si ustedes recuerdan y abren sus tablas de PDF, que están los elementos ordenados en orden alfabético, tienen las entalpías molares parciales estándar, los CP y también los delta S, los S estándar de las distintas sustancias. Este cambio de entropía en una reacción química se obtiene de la tabla. Y todo exactamente igual a como lo estábamos haciendo con la entalpía. Buscan el valor de los productos multiplicado por el coeficiente estequiométrico y suman todos los de los productos menos la suma de todas las de los reactivos por los coeficientes de los reactivos. Exactamente igual. Es simplemente que tenemos que ir viendo ahora una nueva columna de la tabla que yo les había indicado la vez pasada. Si se dan cuenta, hay una gran similitud entre esto y el tema de la entalpía, porque es prácticamente lo mismo, todo se calcula igual, productos menos reactivos, multiplicado por coeficientes estequiométricos, y calculamos entropías estándar, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que teníamos la ecuación de Kirchhoff? Y con la ecuación de Kirchhoff podíamos obtener la variación de la entalpía a temperaturas que no fueran la temperatura estándar, ¿recuerdan? Que era la que tenía el delta H de T con un delta CP,
que hay que calcular un delta Cp, porque si, por ejemplo, nos piden calcular la entalpía a 500 Kelvin, las tablas vienen a 298, que es la temperatura estándar. Si fuera 500, pues hay que hacer un arreglo. Hay algo similar con la entropía. Para la entropía y la variación y calcularlo a una temperatura diferente a 298, tengo que la variación del cambio de entropía con respecto a la temperatura es igual al delta Cp entre T. Vean que se parece muchísimo a la fórmula de Kirchhoff, porque entonces ustedes pueden pasar el dt a multiplicar, separando variables, obtienen el delta Cp a partir de las tablas e integran de la temperatura 298 a la temperatura que les pidan la nueva reacción. ¿Ok? De esto vamos a hacer también ejercicios. Hemos completado, por así decirlo, una parte importante de estos temas. Quiero volver a colocar las definiciones que Clausius daba de las leyes termodinámicas. Decía la primera, de acuerdo a Clausius, voy a colocarlo acá, de acuerdo a Clausius, para que la tengan aquí en cuenta. La primera ley dice, literalmente, die Energie der Welt ist constant. Perdón, que me faltó ahí una N. Y la segunda ley, ya la habíamos colocado, si no me equivoco, dice die Entropie der Welt strebt einem Maximum. Ahí están definidas las dos leyes de termodinámica que hemos visto hasta el momento. Vean que aún sin saber alemán, parecen bastante lógicas. La primera dice, la energía del mundo es constante, y la segunda, la entropía del mundo alcanza un máximo. ¿Ok? Vean que son cosas bastante importantes, explicadas de una manera muy precisa. ¿Ok? Esto me lleva a otro temita que creo que me ha quedado pendiente, que es el cálculo de entropías absolutas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular entropías absolutas? Vamos a ver si me lo permiten aquí. Voy a poner un ejemplo para esto. Es cálculo de entropías absolutas. ¿Ok? ¿En qué consiste esto que vamos a ver? La idea es la siguiente. Voy a ponerles un ejemplo hipotético, pero que incluye todos los casos. O sea, si comprendemos este ejemplo, cualquier otro que viniera, ya sea en un examen, en la vida, en un quiz, pues es aplicar estos conocimientos comprendiendo la lógica, ¿ok? Del uso y el cálculo de estas entropías absolutas. Y el ejercicio lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a calcular el delta S cuando el oxígeno
se calienta reversiblemente a una atmósfera de 0 Kelvin a 298,15 Kelvin. O sea, vean esto, chicos, tengo el oxígeno y el oxígeno lo tengo desde 0 Kelvin, o por lo menos cuando digo 0 es muy, muy, muy baja temperatura, ¿ok? Y voy a empezar a calentarlo reversiblemente, o sea, muy lentamente, muy, muy, muy lentamente, subiendo, 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 hasta llegar a 298,15 temperatura ambiente. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Necesitamos primero dividir el proceso en etapas. Cuando empecemos a calentar el oxígeno a 0 Kelvin o muy cerca de 0 es sólido. Entonces yo lo que tengo es oxígeno sólido que empiezo a calentar y calentar y calentar y llega un punto en que el oxígeno sólido se encuentra en equilibrio con el oxígeno líquido. ¿Ok? Vean que estamos empezando desde los 0 Kelvin aquí o cercano a los 0. El equilibrio sólido líquido es en la temperatura de fusión, que en el oxígeno es 54,75 Kelvin. O sea, en 54,75, en ese preciso momento a una atmósfera, el oxígeno está en equilibrio, el sólido y el líquido. ¿Ok? Continúo calentando y sigue el oxígeno ya líquido, líquido, líquido y pasamos a oxígeno líquido en equilibrio con el oxígeno gaseoso. Esto se va a dar a la temperatura de ebullición, que en el caso del oxígeno es 90,15 Kelvin. ¿Ok? En este preciso momento, otra vez, en 90,15 Kelvin, tengo un equilibrio líquido y gas. Ahí están los dos coexistiendo en ese preciso momento. Pero todavía no hemos llegado a la temperatura que queremos, porque el ejercicio general decía llegar hasta 298, pero ya seguir calentando el oxígeno es seguir teniendo el oxígeno en estado gaseoso hasta llegar a los 298,15. Como pueden ver, aquí están todas las posibles etapas por las que podría pasar el oxígeno. Etapas en las cuales podemos, es la etapa 1, etapa 2, 3, 4 y etapa 5. Quiere decir que si me están preguntando que calculemos el cambio de entropía de todo este proceso, necesito calcular el de cada uno de los pasos. O sea, quiere decir que si yo quiero calcular el delta S, esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta 298,15 del ds, que va a ser igual al delta S1 más el delta S2 más el delta S3 más el delta S4 más el delta S5. ¿Ok? Vean algo interesante. En la etapa 1 solo hay sólido. En la etapa 2, en la etapa 3 solo hay líquido. En la etapa 5 solo hay gas. Y en la etapa 2 y 4 estamos en equilibrios. Líquido sólido y gas líquido. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos las formulitas? Bastante fácil, porque además son muy similares. Con calcular una podemos calcular de igual manera las otras 4. ¿Cómo sería el cambio de entropía para el paso 1?
En el paso 1, vean que lo que estamos haciendo es pasando de 0 a 54,75. Y acabamos de ver en una formulita que el cambio de entropía con temperatura con la presión constante es igual al NCP molar entre T, el CP. Quiere decir que tengo que entonces, obviamente, integrar desde 0 hasta 54,75, que es el paso 1, pero hay cambio de temperatura, por lo tanto sería el CP entre T de T. ¿Por qué? Porque nuevamente vean la formulita arriba, paso el ds y paso este t a multiplicar CP entre T de T e integro. ¿Ok? ¿Con cuál diferencia? ¿Cuál CP utilizo? Si ustedes van a sus tablas, se van a encontrar que el oxígeno tiene 3 CPs tabulados. El CP del oxígeno sólido, el CP del oxígeno líquido y el CP del oxígeno gaseoso. En este caso, obviamente, tendríamos el CP del sólido, porque es en la etapa que solamente hay oxígeno sólido. De igual manera, chicos, puedo obtener las entropías de la etapa 3. Vea que la etapa 3 es la misma historia, con la única diferencia, perdón, la etapa 3 con la única diferencia que en la etapa 3 sería la integral de 54,75 hasta 90,15. En todo ese lapso de tiempo el oxígeno va a estar líquido. Y la fórmula es la misma, Cp, pero ¿Cp de qué? De líquido entre la temperatura por dt. Es decir, Cp logaritmo neperiano. Recuerden siempre, chicos, cuando hablamos de CPs o CVs y los tienen que integrar, estén muy claros que nos dicen que son independientes de la temperatura. Porque si, por ejemplo, dependen de la temperatura, no los puedo sacar fácilmente de la integral, sino integrar para obtener lo que verdaderamente me interesa. Así como tenemos la etapa 1 y la etapa 3, la etapa 5 es exactamente la misma cosa, con la única diferencia de que estaríamos entre 90,15 Kelvin y la temperatura a la que finalmente nos pedía el ejercicio, hasta 298. ¿Y de qué? Del CP, pero en este caso gaseoso, entre la temperatura por el dt. Vean que entonces las tres ecuaciones son prácticamente las mismas, nada más tener cuidado en el CP del estado de agregación en el que la sustancia se encuentre en ese momento. Nos quedan dos, la etapa 2 y la etapa 4, pero la etapa 2 y la etapa 4 son procesos que están en el equilibrio. Eso es aún más fácil, porque vamos a ver la etapa 2. Si yo quiero calcular la etapa 2, vean que la etapa es un proceso en el equilibrio, o sea, reversible. O sea, se cumple la ley, la definición original de entropía. Recuerdan que la definición original de entropía dice que es la variación del calor en un paso reversible con respecto a la temperatura. ¿Ok? Yo puedo sacar la temperatura y puedo sacar el calor, y entonces tendría que es el calor del proceso reversible con respecto a la temperatura. Pero esto no termina de comprenderlo muy fácil. ¿Y qué es el calor reversible? ¿A qué es igual el calor en un proceso a presión constante? Ustedes lo recordarán. En un proceso a presión constante, el calor es igual a la entalpía. Por lo tanto, ese calor reversible es la entalpía. ¿Cuál entalpía? La entalpía de fusión, porque es el cambio de estado que se está dando entre la etapa 2. ¿Y qué temperatura? La temperatura de fusión. Vean que entonces el delta S2 de ese cambio, de ese proceso reversible,
es la entalpía de fusión entre la temperatura de fusión. Y ustedes preguntarán, profe, ¿y cómo calculamos ese delta H de fusión? Ya están tabulados, ya existe el valor de las energías y los calores de cambios de fase, de fusión, sublimación, ebullición, condensación, todo ya están. Entonces, la etapa 2 se obtiene así y por ende la etapa 4 es la misma historia. Solamente que en la etapa 4 no es un delta H de fusión, sería un delta H de evaporación. ¿Entre qué temperatura? Pues obviamente la temperatura de ebullición. ¿Qué le voy a poner? Una B. Cuando pongo TB es para recordar que es boiling, temperatura de ebullición. Vean que entonces he logrado ya el objetivo que quería, que era el cambio de entropía de todo el proceso sería esta ecuación más esta ecuación más esta ecuación más esta que son las que finalmente me van a ayudar a obtener el proceso total. ¿Significa que siempre me van a preguntar esto así? No, para nada. Les comentaba de este caso porque son todos los posibles pasos. Pero imagínense ustedes que me dicen en este ejercicio, calcula el delta S cuando el oxígeno se calienta de 100 grados, de 100 Kelvin a 298. De 100 a 298 solo necesitaría la etapa 5, porque entre 100 y 298 todo el oxígeno es gaseoso. Solo tendría que hacer esta fórmula. Si me dicen, por ejemplo, calcule la del oxígeno entre 70 y 150, y 70 está por aquí donde estoy pasando ahorita el mouse. O sea, tendría que hacer la 3, la 4 y la 5. De 70 a 90-15, equilibrio. De 90-15 hasta 100 y resto. ¿Me explico? Dependiendo de las temperaturas, vayan considerando qué etapas se van a ir dando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esta parte, chicos? Profe, Sí, una duda, es que no estoy muy segura. por favor. ¿Es posible que nos lo pidan al revés, digamos, estar a una temperatura alta y ir disminuyéndolo? Sí, pero y calculas todo exactamente igual con la diferencia de que le pones un menos a la respuesta. Porque pasar de algo, digamos en este ejemplo, del oxígeno a 250 hasta 70 Kelvin, es disminuir la entropía, que los grados de libertad disminuyan, porque estarías pasando de algo gaseoso a algo, digamos, líquido. Entonces, eso sería el cálculo exactamente igual, todo va a ser lo mismo, pero con un valor negativo. ¿Me explico? Sí, señor. Ok, esa es la Gracias. idea. Gracias a vos. Esa es la idea de esta ley. Y esta forma de hacer estos cálculos es una consecuencia directa de la tercera ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque esos valores de entropías estándar molares parciales vienen a partir de esa definición. Con un cuidado, chicos, tengan un pequeño y cuidadoso punto. Cuando estén buscando las entropías molares parciales de una reacción, hay una diferencia con la entalpía o con el CP, que si ustedes recuerdan, cuando veíamos las entalpías molares parciales, decíamos que las entalpías de los elementos en sus estados fundamentales eran cero, ¿recuerdan? Que si por ejemplo parecía la entalpía del nitrógeno o la entalpía del oxígeno o la del hierro o la del carbono, se ponían cero. Eso no sucede con las entropías. Con las entropías, todos los valores, todos los compuestos tienen un valor establecido. Igual pasa con el CP, pero eso lo van a ver en el momento que vayan a las tablas. Incluso cuando busquen en las tablas, se van a dar cuenta que los valores sí existen, no como en el caso de las entalpías, que incluso buscándolas nos dábamos cuenta que decía cero, la del hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Esto pues claramente es una situación bastante importante.
Vamos a ver si avanzamos un poquito más, que quiero ver un temita nada más para que no, porque esta clase fue muy cargada de fórmulas. Profe, no vamos a cómo resolver eso. ¿Resolver qué? Digamos, No, digamos, con estas les doy la posibilidad a ustedes de que lo intenten resolver para que vean, porque los valores los tienen ustedes en la casa, en sus tablas. Tienen el ok, CP sólido del oxígeno, el líquido, el gaseoso. Pueden buscar el delta H de fusión y el delta H de evaporación del oxígeno. O sea, lo que quería era desarrollar las fórmulas sin ponernos números, pero tengan total libertad de hacerlo y poder enviármelo a mí para revisarles si el cálculo está pues bien hecho. ok, entonces, bueno, puedo hacer nada más una pregunta rápido como Por para favor. salir de la duda. En la primera, en el delta S1, digamos, Sí. obviamente con el cero se define, entonces ahí hacemos lo que siempre hemos hecho de poner como 0.00001. Exacto, lo que pasa, exacto, como te decía, porque cuando decía aquí, gracias, muy buena pregunta. En el caso de poner cero, puedes poner, pongamos uno, puedes poner un Kelvin para que no se entienda, digamos, que les estoy preguntando algo que es imposible termodinámicamente. Pero sí, gracias por esa pregunta, Susan, porque sí, claramente no podemos, cuando les decía cero, era muy, muy, muy frío, pero sí, no vamos a encontrarnos casos en los cuales se indetermine una integral. Está bien, gracias. Ok, eh, vamos a hacer un pequeño repasito que nos va a permitir llegar a los dos nuevos grandes conceptos que me interesa que veamos para completar esa idea global de la termodinámica. Entonces, voy a bajar acá, permiso chicos. Hemos visto que tenemos como criterios de espontaneidad la desigualdad de Clausius, la integral del dq entre t, que bueno, es al final de la misma historia, o la entropía total. Pero para determinar la entropía total, necesito determinar la entropía de los alrededores. Lo vimos en la clase pasada que hacíamos cálculos de entropías del universo. ¿Recuerdan? En el caso de las entropías de los alrededores, si yo quiero calcular el delta S de los alrededores, yo tendría que hacer la integral del dq reversible con respecto a la temperatura. Esa temperatura es la temperatura de los alrededores. Como es una temperatura de los alrededores que es gigante y constante, la saco de la integral. El calor reversible igual lo obtengo y entonces saco que esta fórmula es el calor reversible entre la temperatura de los alrededores. Como la transferencia de calor es reversible, la transferencia entre el sistema y los alrededores, hago lo que hice en el ejemplo anterior de calcular los pasos reversibles. Entonces, esto es igual a menos delta H entre T. En un proceso, obviamente, ADP igual 0. Nuevamente, ustedes recuerdan que en un proceso isobárico, el calor es igual a la entalpía. Negativo porque recuerden que se está transfiriendo, estamos hablando de los alrededores. Algo exactamente igual podría ser yo en un proceso a volumen constante. ¿Qué creen ustedes que va a ser la diferencia? Que en este caso, si yo quiero el delta S de los alrededores en un proceso a volumen constante, va a ser el delta U a volumen constante. Recuerden por qué estoy haciendo eso, porque dijimos que uno de los criterios de espontaneidad era que el delta S total era el delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Por eso es que estoy colocando esas formulitas para recordar que en el caso de los alrededores sería el menos delta H entre T o menos delta U entre T para un proceso a volumen constante. Pero vean algo interesante. Esta ya dijimos que es una fórmula muy buena para calcular espontaneidad, la del universo, la que la entropía del universo aumenta. Ya tenemos el valor de cómo calcular
entropía de los alrededores. Si yo lo hago, puedo sacar que el delta S total es igual al delta S del sistema y el de los alrededores es menos delta H entre T. ¿De acuerdo? Esto en un proceso a presión constante. La misma situación se daría si fuera a volumen constante, delta S menos delta U entre T. Uno y otro son iguales, solamente que una es a presión constante y otra a volumen constante. ¿Ok? Esta formulita ya me sirve bastante más porque me permite utilizarla como criterio de espontaneidad, otro criterio de espontaneidad. Si el delta S menos delta H entre T es mayor que 0, es un proceso irreversible y espontáneo, porque es el delta S total. Si es igual a 0 en el equilibrio y si es negativo es no espontáneo. Todo exactamente igual, viéndolo tanto a presión constante como a volumen constante. Pero voy a acomodarlas un poquito, chicos. Voy a modificar las ecuaciones y voy a multiplicarlas por menos t. Para acomodarla, multiplicando por menos t, me queda delta H menos T delta S y del otro lado delta U menos T delta S, que ya me imagino que les está empezando a sonar a dónde vamos a llegar. Delta, ¡ay, qué feo que me está quedando eso! Perdonen. Delta U menos T delta S y delta H menos T delta S. Con la diferencia que ahora, si esto es negativo, hablamos, bueno, ambas son negativas, hablamos de un proceso espontáneo e irreversible. Si son iguales a 0, estamos en un proceso reversible o en el equilibrio. Y si son positivas, estamos en un proceso no espontáneo. ¿Ok? Vean qué importante. Estas cantidades ya son muy importantes para determinar la espontaneidad. Y ustedes podrán ver, y estoy seguro que tal vez ya se les encendió el recuerdo de la izquierda, porque ustedes lo vieron en Química 2. Vamos con esto, estamos ya en el momento exacto donde estamos conectando los puentes que íbamos construyendo a ambos lados de la costa, primera y segunda ley, se han llegado a tocar ya. ¿Por qué? Porque estas definiciones me relacionan la primera y la segunda ley. Y para eso voy a introducir dos nuevas variables termodinámicas. Una que ustedes conocen es nada más, recuerdan que habíamos comentado, por ejemplo, que U era igual a H más P por V. Lo habíamos visto hace varias semanas, que era simple un concepto teórico para definir una variable termodinámica. Igual lo voy a hacer aquí. Definiendo, vamos a definir dos nuevas variables. A definir dos nuevas variables, que son G, que es igual a H menos T por S. Estas no tienen ninguna utilidad más que dar la definición. Y otra que es A igual a U menos T por S. ¿Cuál es la diferencia? Son prácticamente lo mismo. La G, ustedes la conocen, se llama energía libre de Gibbs. Y la A se llama energía libre de Helmholtz. Son la misma historia, chicos. La única diferencia es que
una es a presión constante y otra es a volumen constante. Recuerden siempre eso porque cuando ustedes veían en química, cuando uno lo ve en química general, pues uno nada más habla de energía libre, cuando uno lo ve nada más habla de energía libre de Gibbs y no comentan absolutamente nada. Ahora podemos decir que cuando hablamos de energía libre de Gibbs, indirectamente estamos diciendo mi proceso es a presión constante. Si hablamos de energía libre de Helmholtz, estamos diciendo indirectamente mi proceso es a volumen constante. Con esas definiciones yo puedo introducirlas en las expresiones y llegar y decir que, por ejemplo, un delta G negativo, puedo tener un delta G igual a 0 o un delta G positivo, igual que la energía de Helmholtz. Un delta A negativo, un delta A igual a 0 y un delta A positivo. Cuando la energía libre de Gibbs o de Helmholtz son negativas, estamos hablando de procesos espontáneos o irreversibles. Cuando son iguales a 0, en el equilibrio. O bien no reversibles. Y cuando son positivos, no espontáneo. Y este sí es el criterio máximo que vamos a tener para definir la espontaneidad o no de un proceso. Esto sí es ya el corazón de lo que verdaderamente hemos estado buscando durante estas semanas. ¿Ok? Que era responder a mi pregunta. ¿Se va a llevar a cabo mi proceso? ¿Sí o no? Ya no solamente decimos sí o no. ¿Se va a llevar a cabo mi proceso? ¿Será mi proceso espontáneo, no espontáneo o reversible? Las mejores alternativas para contestar entonces esa pregunta van a ser la energía libre de Gibbs o la energía libre de Helmholtz. ¿Ok? Voy a quedar aquí para que la próxima clase hagamos los diferenciales de estas nuevas variables, porque ya con delta G y delta A completamos nuestra familia termodinámica. O sea, tenemos calor, trabajo, energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, energía libre de Helmholtz. 7 miembros de la familia que nos van a ayudar a formular nuestras ecuaciones, de las cuales ya teníamos dos. ¿Recuerdan? Teníamos dos que eran estas que están acá arriba, que las voy a cambiar de color para que no se nos pierdan. Que era, perdón, esta y esta otra. Son dos variables que son corazones, alma y vida de la termodinámica. Ahí tenemos dos, delta H y delta U. Las otras las obtendremos, como podrán imaginárselo, del delta G y del delta A. Además, noten algo importante, tanto el delta G como el delta A son diferenciales exactos. Por lo tanto, solamente necesito conocer su etapa inicial y su etapa final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chicos? Ok. La idea, algo muy importante, porque todo lo que hemos estado viendo son formas de energía, el calor, el trabajo, la energía interna. ¿Cómo puedo visualizar la energía libre de Gibbs y la de Helmholtz? Una vez alguien me decía que cuando hablamos de energía interna y de entalpía, es como cuando ustedes llevan dinero en su bolsillo. Es el dinero que ustedes tienen disponible en ese momento. Es la energía que se desprende o se requiere en una reacción en particular. La energía libre de Gibbs o la de Helmholtz también es energía,
pero es como las reservas que tiene usted guardadas en el banco. O sea, yo en mi billetera tengo 10.000 colones, pero probablemente en el banco tendré 20 millones. ¿Ok? Ambas son disponibles. El delta G y el delta A es como esa cantidad máxima de energía que mi reacción, que mi proceso puede tomar para que se lleve a cabo. La entalpía y la energía interna son como lo que está, por así decirlo, disponible en un instante en particular. Pero repito, son todos tipos de energía. Cuando hablábamos de entropía, más bien recordemos que entropía es esa energía perdida en grados de libertad, en información, cuando se lleva a cabo un proceso. ¿Ok? Con eso quiero concluir la clase de hoy para no hacerla muy tediosa porque tiene mucha mate. Que ustedes, como dijo Susan, puedan repasar y hacer los ejercicios numéricamente del oxígeno. Y les recuerdo que el jueves tenemos quiz. Es quiz de todo lo que vimos la semana pasada para ir trabajando. Les recuerdo que tienen el grupo de Litsi y Marce y Susan y deben entregarme para ir viendo cómo llevan el trabajo del problema que deben presentar en YouTube. Y Alexander y compañero ya tienen revisado el ejercicio, pero deben entregarlo. Lo que les quiero pedir, chicos, es por favor, no dejen todo esto para el final. ¿Ok? Adelanten lo posible y entréguenlo para que no se me complique a mí la revisión ni a ustedes que choquen las fechas. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Me falta obviamente entregarles ejercicios al resto de compañeros de ustedes. Ok, profe. Y Sí. bueno, tengo una pregunta. Es que estaba revisando